Lo que ustedes ven forman lo que vendrían a ser los bosques a mayor altura del mundo. Donde estamos parados más o menos estamos como a 4.500 metros. Cuando nos encontramos por primera vez con estos organismos, es una sorpresa. Tú ves que algo que parece muy añoso, entonces aunque no los conozcas, te va a llamar mucho la atención en un lugar donde no esperabas encontrar árboles, ver esto que sin conocerlo vas a decir, wow, ¿qué es lo que es? No es un pasto, no es una hierba, es un árbol y bueno, y ahora nosotros sabemos que es un árbol que puede tener hasta 600 y 700 años. Y bueno, tiene bastantes particularidades que lo hace ser una maravilla dentro de lo que son los árboles. Imagínense que crece en estos lugares que son, en el invierno tenemos menos 30 grados bajo cero, un lugar muy frío y al mismo tiempo un lugar muy árido, 300 milímetros más o menos lo que puede caer de lluvia en Valparaíso, Santiago. Entonces finalmente es un arbolito que tiene una serie de particularidades que finalmente hacen de este bosque bosques únicos. Tienen una distribución más o menos que va desde justamente el límite entre Chile y Perú, desde ahí hasta por la frontera, siguiendo la frontera de Chile con Bolivia, hasta el noroeste argentino, siempre sobre los 4.000 metros. Estos bosques nativos de Queñua, en el altiplano, han tenido una historia de uso por el hombre, primero, ¿cierto?, como leña, como material de construcción, y nosotros hoy en día, en la comunidad que, por ejemplo, trabaja en paleoclima, ¿cierto?, el paleo, el clima del pasado, lo utilizamos, ¿cierto?, como un archivo natural de muy buena calidad. Y en este lugar, en Surire, es uno de los hábitats donde este arbolito está creciendo al límite de su distribución. Se podría decir al filo de lo que fisiológicamente es capaz de soportar para crecer. Entonces, pequeñas variaciones en el ambiente quedan muy bien reflejadas en este archivo. Vendría a ser un archivo de altísima fidelidad del clima del pasado. Esa es una de las principales ventajas de trabajar con, como le llamamos nosotros, con este registro paleoclimático, que son los anillos de crecimiento de los árboles. Nosotros hemos podido reconstruir la historia de las precipitaciones para esta zona del altiplano, más o menos desde el año 1300 en adelante. Para este bosque en particular de Surire, hay muestras de Queñua que llegan al año 1270. Como vemos estos arbolitos que crecen acá en esta ladera y que parten desde abajo y terminan arriba casi a los 5.000 metros, esta distribución de estos arbolitos que están acá no es algo estático, es más bien algo bastante dinámico y obedece a las condiciones ambientales imperantes durante los últimos siglos. Es por eso que nosotros hemos querido estudiar cómo están creciendo los arbolitos abajo y en la parte de arriba para ver cómo han sido impactados por los cambios ambientales que han habido en este lugar durante los últimos siglos, que principalmente se han traducido en una disminución en las precipitaciones y un leve incremento en las temperaturas. Entonces, lo que nosotros esperamos a partir de estos estudios comparativos de los árboles de abajo y de arriba es poder dilucidar si es que los árboles de arriba están creciendo más a partir del cambio climático, que les da un poco más de temperatura, que era lo que restringía su crecimiento antes, y si los de abajo están siendo bastante más restringidos en el crecimiento, producto de que disponen de menor cantidad de agua ahora para crecer en relación como lo hacían antes. Bueno, otra de las cosas que cuando comenzamos a trabajar con la Queñua, como estamos, ¿cierto?, entre 4.000 y 5.000 metros, lo primero que nosotros esperamos es que lo vimos como una estación meteorológica, pero lo que pensamos nosotros que nos íbamos a encontrar era un termómetro. Pero finalmente lo que nos dimos cuenta era que no funcionaba como un termómetro, sino que funcionaba como un pluviómetro. ¿Y eso por qué? Porque a pesar de que estamos en un ambiente sumamente alto, es un sitio bastante árido. Entonces el agua se convierte en un factor limitante para el crecimiento tan importante, que eso es lo que finalmente lo que determina en mayor medida cuánto crecen los árboles año a año. Y ese crecimiento utilizamos como un proxy, algo que nos indica cómo se ha comportado el clima durante el periodo de tiempo que abarca la edad de estos árboles.
este conjunto termina comportándose como una estación meteorológica que es capaz de capturar no solamente lo que ocurre en esta cuenca, sino que finalmente lo que ocurre a una escala del hemisferio sur, ¿cierto?, de toda la cuenca del Pacífico. Empezamos a medir fotosíntesis en este arbolito. Usualmente tienen tasas fotosintéticas muy bajas, pero sorpresivamente conectamos nuestros equipos de medición de fotosíntesis a estos arbolitos y empezamos a detectar tasas de fotosíntesis bastante altas, lo cual fue súper inesperado para nosotros, y empezamos después a preguntarnos el por qué. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad este árbol lo que hace es que ocupa la humedad relativa del amanecer, del rocío, digamos, cuando todavía hay humedad relativa acá en el suelo y empieza a llegar el sol, entonces empieza a haber cierta tasa de evaporación de la humedad. Ahí es donde nosotros empezamos a entender que en realidad este arbolito, el negocio que hace de balance de carbono en el día, lo hace solamente en un par de horas en la mañana, súper temprano, y después todo el otro resto del día empieza a cerrar los estomas, deja de transpirar, deja de hacer fotosíntesis en gran medida y queda en un estado estacionario, basal, tratando de esperar en la nueva ventana del otro día para hacer un nuevo negocio cortito en la mañana, pero muy intenso. Por eso es que nosotros estábamos bien sorprendidos de las tasas que tenía inicialmente, lo cual es un comportamiento súper particular en términos de los vegetales, porque generalmente los vegetales hacen un negocio durante todo el día. Está mucho más relacionado con la luz. Ya empiezan en la mañana y en función de la intensidad lumínica siguen haciendo fotosíntesis, y después en la tarde, a medida que la luz bajan su tasa de fotosíntesis. Pero este arbolito en particular, como aquí hay una conjugación de estreses tan importantes, y esta interacción de estreses se constituye como un factor de estrés muy importante para las plantas, lo que hace, se adaptó a estas circunstancias haciendo el negocio de carbono muy estacionado en la mañana. Gracias a la longevidad que tienen los árboles de este bosque y que tenemos este registro finalmente de cuánto han crecido los árboles durante los últimos 700 años, a partir del año 1300, una de las cosas que hemos detectado es que, bueno, a partir de la década del 30, de 1930, comienza una tendencia a la baja sostenida en cuanto al crecimiento de estos árboles, y esto a nivel regional del altiplano. Y finalmente, durante los últimos 30 años, lo que pudimos ver es que las queñuas del altiplano están creciendo menos que en cualquier momento previo de los últimos 700 años. Por supuesto que hay años que crecen más, entre medio más, menos, pero la tendencia de los últimos 30 años es que el crecimiento de ellos es menor a cualquier otra fase previa desde el año 1300. Y eso básicamente está dado por la disminución de las precipitaciones. Entonces, estos últimos 30 años ha sido tan bajo el nivel de las lluvias que se traduce que el crecimiento de los árboles de este bosque y de los bosques de queñuas del altiplano ha llegado a ser el de menor nivel desde el siglo XIV.